Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, muchas veces de desesperación. Hay gente que ha perdido el empleo, hay gente que ha perdido un ser querido, ha perdido dinero, los restaurantes se están cerrando, los hoteles se están cerrando, empresas de mediano, de pequeño porte están fracasando y pues la gente no es feliz, la gente vive ansiosa, muchos se preguntan qué pasa. Lo que está sucediendo no es normal, algo extraño, algo fuera de control está sucediendo. Qué bueno que vamos a abrir la palabra de Dios durante esta semana para ver qué es lo que hay por detrás de toda esta historia. Bueno, el texto para hoy está en el capítulo 1 del libro de Éxodo, versículos 8 al 14. Quiero decirles que todas las noches estudiaremos temas del Éxodo, desde cuando Israel salió de la tierra de esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Milagros, historias maravillosas en las cuales Dios intervino para ayudar a su pueblo cuando los seres humanos literalmente pensaban que todo estaba perdido. Ahora quiero decirles que las historias bíblicas no están en la Biblia simplemente por estar. Las historias bíblicas están ahí para enseñarnos lecciones hoy. Israel vivía oprimido del poder de Egipto. Hoy día nosotros vivimos oprimido del poder del mal, injusticia, violencia. Las cosas no salen como queremos. A veces luchamos, nos esforzamos, levantamos de madrugada, nos acostamos en la noche, trabajamos con honestidad, derramamos sudor y sin embargo los sueños no se realizan. Parece que viviéramos en un país injusto, en un mundo donde las cosas están de cabeza para abajo. Por eso, al leer las historias y los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel en el pasado, podemos aprender lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida hoy, en nuestros días. Vamos al texto. Ustedes van a poder leer en la tela a medida que voy leyendo el texto. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14. Empieza diciendo así: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Se levantó un nuevo rey. Eso quiere decir que los tiempos pasan. Los tiempos no son eternos. Los reyes no son eternos. Los gobiernos no son eternos. Y lógicamente las circunstancias tampoco son eternas. En el caso de Israel, se levantó un nuevo rey que ya no conocía a José y al pueblo de Israel. Porque ustedes saben la historia bíblica, no voy a leer toda la historia, pero José, sus hermanos, su padre, toda su familia se trasladaron a Egipto por causa de una sequía que había asolado la tierra donde ellos vivían. En Egipto fueron bien recibidos. José era una especie de ministro de economía del país. Él reveló al faraón que vendrían tiempos de hambruna, de sequía, y el faraón le encomendó a él el trabajo de preparar silos, preparar depósitos donde almacenar trigo para los tiempos de hambruna, y los tiempos peligrosos llegaron, y Josué era considerado un hombre importante en el país de Egipto. Entonces José mandó llevar a toda su familia para Egipto, y era bien considerado, el pueblo de Israel era bien considerado en los tiempos de ese faraón. Pero dice el texto bíblico que aquí surgió un nuevo rey, porque los tiempos cambian, querido. El hecho de que hoy estás bien empleado, hay pan en tu mesa, la familia está unida, tienes salud, tienes vida, no quiere decir que siempre va a ser así, porque los tiempos cambian. Este texto nos enseña la lección de que los tiempos cambian, aparecen nuevos reyes, aparecen nuevas circunstancias. Mañana puede ser que las cosas no estén tan bien como estén hoy. Y si por otro lado, en este momento estás sintiéndote mal, estás sin empleo, sin dinero, sin familia, las cosas están mal para ti,
No te desesperes, porque los tiempos cambian. No solo cambian para mal, cambian para bien también. Tú sabes que la noche, por más oscura, por más fría, por más tenebrosa que parezca la noche, dura solamente 12 horas. Después sale el sol de un nuevo día. Alégrate, querido, no te desesperes. Si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, por más que en este momento las cosas no estén bien para ti, va a salir el sol de un nuevo día. Bueno, el texto bíblico dice que se levantó un nuevo rey que ya no conocía a José. Porque infelizmente en este mundo vivimos bajo esas circunstancias. A veces el gerente de la empresa donde tú trabajas te considera, tú eres su hombre de confianza, te tiene en buen concepto, pero de repente por algún motivo él se jubila o se retira o sale de la empresa, viene un nuevo gerente que ya no te conoce. Y no te da la oportunidad de demostrar que vales, sino que te comienza a colocar dificultades en el camino y muchas veces tú te sientes con ganas de renunciar, de salir de la empresa, porque en esta vida esa es una realidad. Infelizmente, alguien ayuda al que conoce, al que no conoce no lo ayuda, no le da la oportunidad de probar que vale. Este es el mundo en que vivimos. Pero vamos a seguir leyendo el texto bíblico. Ahora vamos al versículo 11. Entonces, ese rey nuevo que subió le dijo a su pueblo, miren lo que le dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. He aquí el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, querido. Ahora, el hecho de que Israel era el pueblo de Dios no es simplemente porque Dios caprichosamente escogió a un pueblo en detrimento de los otros pueblos. No es porque Dios escogió a Israel que el pueblo de Israel era dueño exclusivo de la salvación. No es así. Dios escogió al pueblo de Israel para ser un instrumento a través del cual Él pudiese alcanzar a todas las naciones del mundo. El pueblo de Israel debería reflejar el carácter de Dios de tal manera que todas las naciones del mundo se sentirían atraídas a Israel, al pueblo de Dios. La salvación era para todos, Israel era el instrumento. Dios había escogido a Israel, por eso Israel era una nación próspera. Y lo que te digo es que si tú eres un hijo de Dios, el plan de Dios para ti no es que seas un hombre derrotado, una mujer derrotada. No es que tengas un hogar destruido por los conflictos de esta vida. No es que vivas arrastrándote, viviendo, pidiendo favores a las personas. Dios quiere que tú seas nación grande, nación especial, nación santa, un pueblo victorioso, de éxito. Dios es un Dios de abundancia. Él quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. El otro día yo encontré una persona que me decía: ay, pastor, mi destino es sufrir, yo nací para sufrir. Unos nacen con estrella, otros nacen estrellado. Oh, pastor, yo nací estrellada, yo no tengo suerte, yo vivo sufriendo. Cuando yo era niña, ni siquiera conocía a mis padres. Mi madre, soltera, me dio a luz, me arrojó a la basura. Alguien me recogió, después me adoptaron. Mis padres nunca demostraron amor para mí, entonces yo cargo traumas en mi vida, yo no soy feliz, he nacido para sufrir, y aunque he conocido el Evangelio y le he entregado mi vida a Jesús, parece que las cosas no funcionan para mí. Oh, querido, te digo una cosa: si le has entregado la vida a Jesús y parece que las cosas no funcionan en tu vida, es porque tienes que reevaluar eso que tú llamas le he entregado mi vida a Jesús. Tienes que reflexionar cómo estás yendo, cómo estás caminando. ¿Qué concepto tienes tú de decir le he entregado mi vida a Jesús? ¿Tú crees que le has entregado tu vida a Jesús solamente porque vas una vez por semana a la iglesia? Oh, querido, la amistad con Jesús, la relación con Jesús es significativa, es profunda, llena tu vida de sentido.
Cuando llega la noche no te revuelcas en la cama desesperado sin saber qué hacer, para dónde ir. Te sientes culpado, te sientes vacío, te sientes que no has venido a este mundo sin un objetivo para tu vida. Ese no es el plan de Dios para ti. Tú eres precioso. Quiero mirarte a los ojos para decirte, tú eres precioso para Dios. Cómo Dios te ama. Dios tiene el mejor plan para tu vida. Y Dios tenía ese plan para Israel. Pero infelizmente había subido un nuevo rey que ya no conocía a José. Y entonces comenzaron los problemas. Pues porque este rey le dijo a su pueblo, hay que cuidarnos con este pueblo de Israel porque Dios los bendice, Dios los cuida. Y eso quiere decir que cuando Dios te bendice porque eres fiel, los incrédulos, la gente que no conoce a Jesús, te mira con envidia y te ve hasta como gente peligrosa porque tú tienes la bendición de Dios. Entonces, ¿qué hizo este rey? Mira lo que dice el versículo 10. Ahora pues, seamos sabios. Interesante raciocinio del rey. Seamos sabios, le dice a su pueblo. ¿Para qué? Para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Seamos sabios. Vamos a destruir a este pueblo de Israel. No vamos a dejar que crezcan, que progresen, que se multipliquen, porque son un pueblo peligroso. Querido, es que los hijos de Dios son temidos. Porque a veces cuanto más te persiguen y más te golpean, más Dios te bendice y más prosperas. Y ellos no saben qué hacer. En realidad no son ellos los incrédulos. Es el diablo que trabaja por ellos. Es el diablo que se mete en el corazón y les dice, ahora mira, oprímelos, persíguelos, porque tú no te sientas triste cuando no eres bien visto en la universidad por causa de tu fe. No te sientas triste cuando no eres visto en tu familia por causa de tu fe. Porque las personas son interesantes. El otro día yo conocí un joven que estaba en las drogas, había aprendido a beber en la casa de los padres, porque los padres pues todo es borrachera, hay cumpleaños, borrachera, Día de las Madres, borrachera, Navidad, borrachera, borrachera, borrachera. Y el muchachito con 11, 12 años, porque así a veces son los seres humanos, no tienen capacidad de educar a los hijos. Tú eres macho, tú eres mi hijo hombre, tú tienes que aprender a beber. Y le daban tequila cuando el pobrecito tenía apenas 10, 11 años. Entonces cuando llegó a la adolescencia ya era un borracho, ya era un alcohólico. Después se rebeló contra los padres, abandonó la casa, se metió en las drogas, vivió en la promiscuidad. Y un día se encontró con el Señor Jesucristo. Y bendito el día que Jesús llega a tu vida. Bendito el día que tú te dejas encontrar por Jesucristo, porque ese día cambia todo. Jesús entró a la vida de este muchacho, él cambió de la vida, volvió a la casa, mira, volvió a la casa, ahora ya no bebía, ya no usaba drogas, porque si tú le entregas a la vida a Jesús, pues vas a tener en cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tu cuerpo es para adorar a Dios, tienes que mantener tu cuerpo limpio, sano, limpio de vicios, limpio de cosas nocivas que arruinan tu salud. Pero la familia, en lugar de alegrarse, lo miró mal y le dijo, ¿qué? Tú te has vuelto ahora una mujercita, tú ya no bebes. Miren cómo son las cosas. Entonces, queridos, el pueblo de Dios va a ser muchas veces burlado, va a ser criticado, va a ser juzgado, va a ser condenado por la gente que no conoce a Dios. Pero tú no te preocupes. El pueblo de Egipto comenzó a perseguir y a molestar al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas. Mira esta palabra, que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahora el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y finalmente el versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Oh querido, los obligaban con rigor. Ahora, hacer ladrillos de barro, construir edificios, eso no es vergonzoso. No tengas vergüenza de hacer cualquier tipo de trabajo. Yo te digo una cosa, ningún tipo de trabajo es vergonzoso. Barrer la calle, recoger la basura, recoger papeles, nada es vergonzoso. Todo, el trabajo, cualquier tipo de trabajo dignifica al ser humano. El problema no es el trabajo que los israelitas hacían. El problema era la manera como los hacían trabajar, con dureza, con rigor, con espíritu de explotación, con espíritu de abuso. Los humillaban, los masacraban, los subyugaban, los pisoteaban. ¿Para qué? Para exterminar al pueblo de Israel. Pero ¿qué dice el texto bíblico? Cuanto más lo oprimían, el pueblo más se despertaba, el pueblo más éxito tenía, Dios más lo bendecía. Trabajaban, porque recibían cuotas de trabajo, luchaban, cumplían. Entonces los egipcios decían, cumplieron, entonces mañana les damos el doble. Y pasado le damos el doble. Estaban masacrando al pueblo de Israel. Ahora yo quiero decirles que Egipto es un símbolo del diablo. Egipto, el poder opresor de Egipto es un símbolo del poder opresor del diablo. Oh querido, así como Dios te ama, yo digo que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en la vida, pero al mismo tiempo el diablo tiene rabia de ti. El diablo quiere destruirte, y ese destruirte destruye tu familia. Por eso es que muchos matrimonios terminan en el divorcio. Destruye la vida de tus hijos. Por eso que tus hijos están metidos en las drogas, en la miseria de esta vida. Destruye tu vida financiera, tu vida profesional. Finalmente destruye tus valores, tus principios. Cuando todo te va mal, cuando estás fracasado, te metes en los vicios, queriendo olvidarte de tus dificultades. Y los vicios terminan de acabarte. Y llega un momento en que dices, Dios mío, ¿para qué estoy vivo? No quiero más vivir, no quiero esta vida, prefiero morir. Y hay gente que agarra un revólver y se da un tiro. El diablo te oprime. El poder opresor de Egipto es símbolo del poder opresor del diablo. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué manera te oprime el diablo? De muchas maneras. Existe la opresión emocional. Quiere decir, cuando eres niño, el diablo coloca marcas en tu vida. Te trataron mal, abusaron de ti, te golpearon, te dijeron palabras feas. En tu infancia has vivido incidentes terribles y eso deja marcas emocionales. Después, cuando creces, cuando llegas a ser adulto, tú ni siquiera te acuerdas de lo que hicieron contigo cuando eras niño, pero vives oprimido por tus emociones negativas. Y por tras de esas emociones negativas está el enemigo de las almas, está el diablo. Y así como Egipto oprimía al pueblo de Israel, el diablo te oprime a ti usando tus emociones negativas. Emociones que no te dejan ser feliz. A veces tú ya de grande te preguntas, ¿pero por qué no soy feliz? Tengo todo para ser feliz. Un día un hombre me dice, pastor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero a veces llego a la casa, les grito, los golpeo, los maltrato y pastor, yo no me entiendo porque yo amo a mi familia. Ahora, si yo los odiase y los golpease, sería lógico. Pero yo los amo. ¿Y por qué en lugar de cuidarlos, yo los maltrato? No me entiendo, pastor. Y después, cuando él hizo un tratamiento psicológico, conversando con el psicólogo, él se acordó
que de niño él era maltratado por sus padres, él era maltratado por las personas, él se había olvidado de eso, pero de grande esas heridas emocionales salían a flote y ahora él era un pobre oprimido de sus emociones o esclavo de sus emociones. Nuestras emociones son traicioneras, por eso Jeremías dice: misterioso es el corazón humano y perverso, ¿quién lo conocerá? Y por eso Salomón dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Tus emociones están distorcidas. ¿Por qué? Una joven que hace poco estuve conversando, los papás, ella está de novia y se va a casar. Los papás le dicen llorando: hija, no te cases. Ese hombre no es un buen hombre, no vas a ser feliz. Los hermanos le dicen lo mismo, los amigos le dicen lo mismo, sus profesores le dicen lo mismo, los hermanos en la iglesia le dicen lo mismo, el pastor le dice lo mismo. Y ella quiere casarse. ¿Y sabes cuál es el argumento? Yo lo amo. Pero es que el amor construye, el amor nunca destruye. Yo le dije: hija, pero tú no te has puesto a pensar que tal vez parece que todos están equivocados, tú eres la única que tiene la razón. ¿Por qué no has pensado que tal vez ellos están ciertos y tú estás equivocada? ¿Y sabes lo que me dijo? Pues pastor, si yo estoy equivocada, si mis emociones me están traicionando, pues yo me separo. Si el casamiento no funciona, me separo. Oh, querido, quiere decir que hoy día ella ya está llegando al matrimonio, no para estar casada por el resto de la vida, sino que si no funciona, se separa. Emociones. Nuestras emociones nos esclavizan. Brota el odio, brota el rencor en nuestro corazón por una persona. Esa persona a la cual odiamos ni se importa con nosotros. Y nosotros de día y de noche estamos rumiando el odio, el rencor. Esa persona que nos hizo mal está feliz de la vida y nosotros aquí sufriendo y matándonos con nuestro propio rencor, porque el rencor es como un veneno que vas tomando y no afecta al que te hizo daño, te afecta solo a ti. Entonces, hasta por amor a ti mismo, perdona a tus enemigos. Pero pastor, es que no puedo, es que lo que me han hecho es terrible, no puedo. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque vives oprimido, esclavo de tus emociones. Y así como Dios libertó a Egipto del poder a Israel, del poder opresor de Egipto, te puede libertar a ti también del poder opresor de tus emociones. ¿De qué otra manera el diablo te esclaviza? A través de la opresión financiera. Una señora en los Estados Unidos me decía: pastor, me pueden acusar de lo que sea, menos de ser ociosa, porque yo trabajo en 2 empleos. Salgo de uno, entro al otro. Salgo de la casa a las 5 de la mañana. Vuelvo a la casa a las 10 de la noche. Esa es mi vida. Gano relativamente bien. $70,000 en los Estados Unidos por año es un buen sueldo. No es para quedarse rico, pero no es para pasar necesidades. Pero esta señora me decía: pero pastor, no entiendo. El dinero parece que se escapa de mis dedos como arena, se me va como agua. No me dura nada, para nada. Vivo endeudada, debo una tarjeta de crédito, a la otra tarjeta de crédito, debo a una persona, debo a la otra persona. Es que es una pobre mujer oprimida financieramente. El diablo te oprime a través de las finanzas. ¿Por qué? Desorganiza tu mundo interior y entonces tú no eres equilibrado en la administración de tu dinero. Y si te endeudas porque ganas solamente una cantidad de pesos por mes, si ganases 10 veces más, te vas a endeudar 10 veces más. ¿Por qué? Porque tu herida está abierta dentro, eres desequilibrado financieramente. Y el remedio para eso, solamente el Señor Jesucristo. ¿Qué otro tipo de opresión? La opresión mental.
Alguien ha colocado en tu mente desde niño: no vales para nada, eres un burro, eres un bruto, no aprendes nada, siempre vas a ser un derrotado, vas a ser un fracasado. Mis otros hijos sí son inteligentes, tú eres un tonto. Y cuando creces, tú ya no te acuerdas de eso. Pero aquí adentro han sembrado esa idea de que tú no vales para nada, tú no sirves para nada. Inconscientemente tú te sientes sin valor. Ya buscas un empleo pensando que no sirves. Ya tocas una puerta pidiendo una oportunidad sintiendo que no vales para nada. Y no te puedes libertar de eso, porque es un poder más fuerte que el tuyo. Por más que te repitas frases bonitas, humanistas, por más que quieras sacar la energía interior dentro de ti, no hay ninguna energía, solo hay un vacío de derrota, de fracaso. Necesitas del Señor Jesucristo en tu vida. Porque así como Dios libertó a Israel del poder opresor de Egipto, te puede libertar a ti del poder opresor de las finanzas. ¿Qué otra opresión? La opresión circunstancial. Circunstancias que te rodean, circunstancias difíciles. Pero te digo una cosa, no hay circunstancia difícil. Hay hombres y mujeres de poca fe, porque para el que cree, todo es posible. Si tú realmente crees en el Señor Jesucristo, si tú confías en Él, cuando tú te arrodillas y conversas con Dios, después que te levantas de tus rodillas, tú ya no eres cualquier hombre, tú eres un gigante. Ya no eres cualquier mujer, eres una gigante. Y que vengan las circunstancias que vengan, tú enfrentas todo, tú derrotas todo. No hay enemigo capaz de derrotarte, porque tú vas para adelante en el nombre de Dios. ¿Quieres un ejemplo? Pedro y sus discípulos, sus compañeros discípulos, estaban una noche en el mar de Galilea. Noche oscura, tempestad, vientos fuertes, olas gigantescas. Ellos sentían que iban a morir. Las circunstancias eran opresoras. Circunstancias adversas, y ellos con miedo, pensando: vamos a morir, estamos perdidos. ¿Dónde está Jesús? Y de repente Jesús aparece. Y cuando Él aparece, les dice: yo soy, no tengáis miedo, porque ellos eran presos, esclavos del temor, del miedo, de las circunstancias. Ahora, cuando Jesús apareció, Pedro le dice: si eres tú, mándame también que yo camine por sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y ese Pedro, que un minuto atrás estaba pensando: voy a morir, me voy a ahogar, ya no puedo, ya no tengo fuerzas, estoy perdido, ya se acabó todo para mí. Ahora, en el nombre de Jesús, levantó la cabeza, sacó el pie del bote, pisó en el agua, después el otro pie, y fue andando en medio de las ondas, de las circunstancias, de los truenos, de los relámpagos, de la lluvia, porque, querido, nada puede derrotar al que deposita su confianza en Dios. Que venga lo que vengan enemigos, que venga pandemia, que venga crisis financiera. Tú en esta vida no estás solo, tú tienes un Dios todopoderoso que no conoce derrota. No hay nada que te pueda derrotar, no hay nada que te pueda acabar en esta vida. Yo quiero contarte ahora la historia de Guadalupe Pietra. Guadalupe Pietra nació en la iglesia, pero nunca se bautizó. Sus padres eran miembros de iglesia. Cuando ella llegó adolescente, pues atraída por las luces de esta vida, de este mundo, se fue. Fue endureciendo su corazón lentamente. Muchas veces le hablaron, la llamaron, la invitaron de vuelta a la iglesia. Nunca más quiso saber nada de la iglesia, hasta el año pasado, cuando vino la famosa pandemia, el famoso COVID. Sus padres quedaron enfermos, lucharon con la enfermedad un buen tiempo en casa. Fueron al hospital, fueron entubados. Y hay una cosa, querido, en la hora del dolor, en la hora de la dificultad, cuando los recursos humanos, el esfuerzo humano, el trabajo humano ya no da resultado,
solo nos resta Dios. Y cuando vamos a Dios, porque es el último recurso que nos queda, Dios tendría todo el derecho de decirnos, ah, qué bonito. Así que porque todo te falló, ahora te acordaste de mí. Pero Dios nunca va a hacer eso. Tú puedes ir a Él en la plenitud de tu juventud, tu vida, tu salud, tu dinero. O puedes ir a Él arrastrándote como un leproso con tu vida acabada y destruida. Dios te va a recibir de brazos abiertos porque es tu Padre de amor, porque te ama, porque ya lo he dicho, tú eres precioso, preciosa para Él. ¿Y sabes lo que pasó con Guadalupe? Lloraba y clamaba y pidió a los hermanos ayuda. Oren conmigo, ayúdenme. Los padres estaban entubados en el hospital. Y sabes, la mamá murió. Ella entró en desesperación. Un tiempo después, el papá murió. Ella no tuvo la oportunidad de despedir a sus padres porque ella estaba en cuarentena, porque ella también estaba con COVID. A través de la ventana de la casa, dijo adiós a los féretros. Nunca más vio a sus padres. Pero lo que habían plantado en su niñez, que Cristo va a volver, y que cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primeros, esa esperanza brilló en su corazón. Y ahora ella dice así, yo quiero ver a mis padres cuando Cristo venga a este mundo de nuevo. Yo quiero prepararme para eso. Y por eso es que Guadalupe se entregó al Señor Jesucristo. En lágrimas se entregó a Jesús. Se bautizó. Y ahora ella desea ver a sus padres de nuevo cuando Cristo venga en gloria y majestad. Ahora es miembro activo de la iglesia, directora de los niños, profesora de los niños en la escuela sabática. Una sierva de Dios que desperdició años preciosos lejos de Dios. Pero Dios nunca se cansó de llamarla, la llamó de una manera, de otra manera, de otra manera, hasta que finalmente ella se rindió. Mi pregunta para ti, querido, es la siguiente. ¿Qué estás esperando tú para rendirte a Jesús? ¿Qué estás esperando para entregarte a Jesús? Hoy es el día de buena nueva. Todo lo que estamos viendo nos anuncia que estamos viviendo tiempos peligrosos. Ya las trompetas están sonando. En cualquier momento Jesús puede aparecer. No hay más tiempo para ser desperdiciado. Pero dile, yo no quiero más vivir oprimido por el poder esclavizador del enemigo. Yo quiero libertad en Cristo, yo quiero sacudir el polvo de la derrota, yo quiero caminar por encima de las aguas del mar, yo creo en Jesucristo, yo creo en su poder libertador. Antes que ser rey de naciones mil, prefiero a mi Cristo, prefiero a mi Cristo. Que esa sea la oración de tu corazón, que esta noche tú también le digas, Señor, yo te prefiero a ti. Tú eres mi Señor, y yo te seguiré. Yo colocaré mis manos en las tuyas e iré por donde tú me lleves. Vamos a inclinar el rostro para orar. Oh Padre querido, gracias por las decenas y decenas de personas en todo el país que han expresado su deseo de ser bautizadas. Han expresado su deseo de continuar estudiando más la palabra de Dios. Han expresado su deseo de rendirse a ti, de entregarte tu corazón, de entregarte su corazón. Oh Dios mío, extiende tu mano y toca esas vidas y bendice a esas personas. Y si hay personas luchando en su corazón, ayúdalas a tomar la decisión. Esta semana es una semana decisiva, es una semana clave en la vida de esas personas. Y si esta noche ha habido personas que por primera vez han escuchado tu palabra, extiende tu mano y bendice a esas personas, y que busquen una Biblia, y que estudien tu palabra, y que te conozcan más, y que se entreguen a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Vamos a leer el texto bíblico. El texto bíblico dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora tú puedes leer el texto y preguntar así: ¿qué mensaje Dios tiene para mí? Por ejemplo, si tu hijo está en las drogas, ¿cómo te ayuda este texto a resolver ese problema? Si tu matrimonio está hecho pedazos, ¿cómo te ayuda este texto a resolver tu problema? Si estás desempleado, ¿de qué manera este texto te ayuda? Si vives peleando con tu patrón o con tu empleado, con tu vecino, ¿de qué manera este texto te ayuda? Si estás prisionero de un vicio, ¿cómo este texto te va a ayudar a quedarte libre de ese hábito? Esto es lo que hay que entender. Y ese es el trabajo del predicador. Y es por eso que el predicador, antes de venir a predicar una hora, tiene que estar horas y horas y días y semanas analizando el texto y estudiando y tratando de entender y pidiéndole a Dios iluminación. Pero aquí hay un mensaje poderoso para ti. Vamos a comenzar diciendo así: Pablo, prisionero de Jesucristo. La mayor parte, en la mayor parte de sus epístolas, de sus cartas, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Esta carta es la única carta donde él se presenta como prisionero de Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué lo hace? Porque justamente va a hablar a un hombre que tenía prisionero a otro hombre. En esta carta Pablo va a hablar de libertad, pero antes de hablar de libertad necesita hablar de esclavitud, de prisión. Cuando Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, estaba preso en Roma, pero no se llama él prisionero de Jesucristo porque estaba preso en Roma. Él se dice prisionero de Jesucristo, no prisionero por Jesucristo. Estaba preso por causa de Jesucristo. Pero ese no es problema. El sufrimiento que viene a tu vida por causa de Jesucristo, ese no es problema. Lo que él quiere destacar es que él es prisionero de Jesucristo. Y es prisionero del amor, por el amor. Una cosa es ser prisionero de la fuerza, por la fuerza. Y otra cosa es ser prisionero del amor, por el amor. En los tiempos de Pablo había en el Imperio Romano y en todo el territorio que el Imperio Romano dominaba, había 5 millones de esclavos, por lo menos. ¿Cuántos habitantes tiene Sydney? Australia tiene 20 millones. Sydney no debe tener más de 5 millones. O sea, todos los habitantes de Sydney y más era la cantidad de prisioneros que había en los territorios que dominaba el Imperio Romano. Mucho esclavo. Ahora, tú sabes que el esclavo no tiene voluntad propia, porque el esclavo no puede ir a donde quiere, el esclavo no puede hacer lo que quiere, el esclavo no puede estudiar, el esclavo no puede comprar, el esclavo no puede vender, porque el esclavo no es dueño de nada, el esclavo no se pertenece a su señor, a su patrón. En esos tiempos habían patrones que compraban esclavos jóvenes solo para que ellos procreasen 15, 18, 20 hijos. ¿Para qué? Para vender a los esclavitos.
porque ellos, los esclavos, no eran dueños ni de sus propios cuerpos, ni de sus hijos. El esclavo no tenía vida. En el fondo, al terminar la serie de estudios de Filemón, tú te vas a dar cuenta que todos nosotros somos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de las circunstancias, esclavos de hábitos, esclavos de nuestro carácter, esclavos del dinero, esclavos de los placeres, esclavos, en el fondo, todos esclavos de un enemigo que quiere destruirte, que quiere verte infeliz, que quiere arruinarte. En los tiempos de Pablo había unos hombres ricos llamados mecenas. Después, más adelante, los mecenas fueron conocidos como hombres ricos que ayudaban a artistas, a pintores, a escritores, a músicos. Pero originalmente el mecenas era un hombre rico que tenía un gran corazón, que veía cómo los patrones esclavizaban y masacraban y hacían sufrir a su esclavo. Entonces ese hombre rico, como tenía mucho dinero, iba y le decía al patrón: ¿cuánto quieres por este esclavo? $10,000. Muy bien, aquí están tus $10,000, dame al esclavo. Entonces se lo llevaba al esclavo a su tierra, a su casa. Y cuando llegaba aquí le decía: mira, te he comprado, pero ahora estás libre. ¿Cómo libre? Libre. Pero no has pagado $10,000. Sí, pero no he pagado $10,000 para esclavizarte. He pagado $10,000 para darte la libertad. Estás libre. Y ese esclavo se sentía tan comprometido, tan sensibilizado, que a veces le decía: mira, gracias, pero no quiero ser libre. Yo quiero ser tu esclavo. Y entonces el mecenas le decía: está bien, si quieres puedes quedarte en casa. Sí, pero te voy a servir. Está bien, si quieres puedes servirme, pero recuerda que lo vas a hacer por amor, no por la fuerza. Allá eras esclavo por la fuerza. Aquí, si tú quieres, puedes seguir siendo esclavo, mas ahora vas a ser esclavo por amor. Me sirves no por obligación, me sirves porque quieres, me sirves porque me amas, me sirves por gratitud, no por obligación. Entonces, en este mundo, querido, tú tienes que escoger o ser esclavo del enemigo de las almas por la fuerza, o ser esclavo de Jesucristo por amor. Por eso Pablo se identifica aquí como esclavo de Jesucristo por amor. Y ahora tú te preguntas: pero pastor, ¿no es la misma cosa? No, no es la misma cosa. Cuando tú le entregas la vida a Jesucristo, es porque te enamoras de Él. Porque entiendes que un día tú estabas aquí en la miseria, oprimido. Queridos, esto aquí no es vida. Esto aquí no es vida. Eres esclavo de cosas, de detalles. El enemigo te tiene aquí masacrado. Por eso Pablo, en su epístola a los Colosenses, le llama a esto el reino de la muerte. Tú te escapas del Señor Jesucristo, vienes para esta tierra pensando que vas a ser libre y te entregas al reino de la muerte. Aquí no eres feliz. Aquí tu hogar se destruye. ¿Por qué? Porque tú mismo estás destruido por dentro. Y Jesucristo viene, ingresa al reino de la muerte y te compra, no con oro ni con plata, no te compra por $10,000, te compra con su sangre preciosa y te lleva al territorio de la vida y te dice: hijo, ya pagué el precio, ya no necesitas vivir sufriendo como antes, estás libre. Y ahora tú amas al Señor Jesucristo y le dices: Señor, está bien, estoy libre, pero te voy a servir, pero te voy a servir por amor. Vamos a seguir analizando el texto. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano
Timoteo, que ayudaba como secretario a Pablo, escribe al amado Filemón, colaborador nuestro, al amado Filemón. No era amado de Pablo, aunque Pablo lo amaba. En el fondo, Filemón era amado del Señor Jesucristo, amado de Dios. Y esta es otra de las cosas que tienes que entender. Tú eres amado de Dios, tú eres precioso para Dios. En todos estos años de pastor, para mí, la cosa más difícil ha sido hacerle entender al ser humano que es amado de Dios. Te voy a decir una cosa, Dios te ama, te ama, te ama de una manera que tú jamás vas a entender. Dios te ama. La gente dice así, pero pastor, ¿cómo Dios puede amarme si yo soy malo? Dios te ama. Si eres bueno, te ama. Si eres malo, te ama. Si aceptas la palabra de Dios, te ama. Si la rechazas, te ama. Si te portas bien, te ama. Si te portas mal, te ama. Hay dos cosas que necesitas colocar en tu mente. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Dios ya te ama sin que hagas nada. Y hay otra verdad. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. El otro día un viejito, un ancianito, me dice, pastor, no diga eso. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, los pecadores van a decir, pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya Dios me ama. Quiere decir que yo tengo que adaptar lo que Dios dice a mi manera de pensar. No puedo. A mí humanamente, los que merecen amor son los buenos. Los malos no merecen amor. Eso es para mí como ser humano. Pero Dios es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Yo creo que los seres humanos difícilmente logramos entender esto, porque para nosotros los hombres, aquí está Dios y aquí está su amor. Pero desde el punto de vista bíblico, Dios está aquí y su amor. No hay separación entre Dios y su amor. Dios es amor. Y para que entiendas bien esto, te voy a hacer una ilustración tonta, porque esta ilustración es tonta. ¿De qué está hecho este púlpito? De microfibra. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y ahora viene la pregunta tonta. ¿De qué está hecho Dios? Pues es una tontería, Dios no está hecho, Dios es Dios. Pero solo para que entiendas, y si estuviera hecho Dios, ¿de qué estaría hecho? ¿Cuál es la sustancia de su ser? ¿Cuál es la esencia de su ser? Pues Dios es amor. Por lo tanto, cuando tú dices, si te portas mal, Dios te va a dejar de amar, ¿qué tontería estás diciendo? Estás diciendo, si te portas mal, Dios va a dejar de ser amor. Dios nunca va a dejar de ser amor. Dios nunca va a dejar de amarte. Él es Dios, Él es amor. Él jamás te va a dejar de amar. Entonces, pastor, no necesito preocuparme porque ya estoy salvo. No digas eso. Porque yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. Hay mucha gente que se va a perder a pesar del amor de Dios. Porque el amor de Dios no te va a salvar. Para salvarte necesitas aceptar
experimentar el amor de Dios. Y cuando tú estás aquí en el territorio de la muerte, tú no quieres a Dios. Dios te ama. ¿Acaso Dios no dice: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y regrese? Pues aquí está Dios, no quiere tu muerte. Pero si tú estás en el territorio de la muerte y no aceptas a Dios, pues te vas a morir. No porque Dios dejó de amarte, sino a pesar de que Dios te ama. Querido, nunca te preguntes ¿dónde está Dios cuando el dolor llega a tu vida? Porque Dios está siempre en el mismo lugar. No es Dios que te deja, eres tú que deja a Dios. No es Dios que te abandona, eres tú que lo abandonas. No es Dios que se separa de ti, eres tú que te separas de Él. Dios está siempre llamando, llamando, llamando. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios llama. En el jardín del Edén, Adán, ¿dónde estás tú? En el libro de Apocalipsis, el último capítulo, las últimas palabras, y el Espíritu y la iglesia digan: ven, y el que oiga, venga, y el que tenga sed, venga y beba del agua. Llamado, Dios llama: hijo, ven, ven, ven. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, tú te has separado de Dios, tú te has venido aquí, y aquí tú puedes hacer lo que quieras para ser feliz, pero siempre vas a estar vacío. Llega la noche, no puedes dormir, tienes ganas de llorar, no sabes por qué. Te esfuerzas, nada te sale bien. Te casas lleno de amor, en poco tiempo tu hogar está destruido. Traes al mundo un hijo con alegría, lo educas, lo amas. Cuando llega a grande, él se destruye solo. No sabes qué hacer, no tienes paz. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Aquí en el territorio de la muerte puedes hacer lo que quieras. Nunca vas a estar completo. Necesitas devolverte al Señor Jesucristo. Aquí eres esclavo del enemigo por la fuerza. Necesitas ser esclavo del amor por el amor. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Quién era Apia, esposa de Filemón? ¿Quién era Arquipo, hijo de Filemón y de Apia? Interesante que Pablo dice que en la casa de ellos había una pequeña iglesia. La iglesia cristiana en sus orígenes no construyó templos. Tú sabes que el primer templo fue construido por un emperador muy conocido por nosotros, porque ese emperador tuvo dos ideas, entre comillas, extraordinarias para él y para el enemigo de Dios. ¿Sabes cuáles fueron esas dos ideas? La primera idea: cambiar el día de reposo del sábado para el domingo. ¿Cómo se llamó ese emperador? Constantino. Pero él tuvo una segunda idea: construir un templo. Porque hasta Constantino nunca se había construido templos. Y te estoy hablando del siglo III. ¿Y dónde se reunía la iglesia cristiana en sus primeros años? En las casas o en las sinagogas, porque habían judíos enteros que se convertían y la sinagoga se quedaba vacía. Y entonces se reunían en las sinagogas, pero en la sinagoga no había púlpito, la gente no estaba ahí y el predicador aquí. En la sinagoga las bancas eran así. Entonces se conversaba, se estudiaba. Y después en las casas. Y en la casa de Filemón estaba su esposa Apia, su hijo Arquipo, y ellos se reunían en la casa para estudiar la palabra de Dios, invitaban a sus vecinos, y entonces esa familia de 3 ya tenían 4, 8, 10 estudiando la palabra de Dios, y cuando ya se hacía un grupo que no cabía en la sala, entonces se dividía el grupo y se abría en otra casa, y cuando se
llegaban a 12, se dividían y se iban a otra casa y la iglesia se multiplicaba de esa manera. Pero entonces Constantino inventó el templo. Como él se convirtió al cristianismo, entre comillas, pues ahora tenía todo el dinero del gobierno, construyó un templazo enorme y las personas salieron de las casas y se fueron al templo. Y ahí entró el problema. Se acostumbraron a quedarse sentadas oyendo a un hombre y desapareció la vida de la iglesia. Si tú quieres devolverle vida a la iglesia, no digo ahora que no nos reunamos como cuerpo todos en un templo, pero la vida de la iglesia tiene que estar en las casas, en los grupos pequeños en las casas. Esto es bíblico. Y en los lugares donde la iglesia ha vuelto a vivir en las casas, la iglesia crece espiritualmente y se multiplica, porque es más fácil para el vecino caminar 10 pasos a la casa del vecino que caminar 15 kilómetros hasta el templo. Entonces la vida está en las casas. Era así que la iglesia se multiplicaba en los primeros años. Pero mi mensaje esta noche está en el último versículo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa no es una simple manera de saludar, gracia y paz. Allí está la esencia de la vida cristiana. Porque para ser feliz en la vida, para ser próspero, necesitas primero paz. Un hombre que no tiene paz, una mujer que no tiene paz, no puede ser vencedor. Si tú te preguntas, pastor, ¿por qué nada me da resultado en la vida? Yo te respondo en el nombre de Jesucristo, no tienes paz en tu corazón. Y la paz no es resultado de tratamiento psicológico, no es resultado del análisis, del psicoanálisis. La paz es resultado de la gracia. Si tú aceptas la gracia de Jesucristo, el resultado va a ser la paz. Pero quiero explicarte esto. El ser humano es como un triángulo. Tiene un lado mental, emocional. Aquí, este lado, mental, emocional. ¿Por qué coloco en el mismo lado la mente y las emociones? Porque nosotros somos interesantes. Yo te amo con todo mi corazón. Nadie ama con el corazón. El corazón es un órgano del cuerpo que solo tiene una función. Su función no es amar. Su única función es bombear sangre. Nadie ama con el corazón. Se ama con la cabeza. Pero poéticamente es, te amo con todo mi corazón. Tu pobre corazón está bombeando sangre, no está ni preocupado en amar. Quien ama es tu cabeza. Una persona odia con la cabeza. Una persona peca comenzando con su cabeza. Una persona se resiente con su cabeza. De aquí nacen las emociones. Por eso todos los seres humanos tienen un lado mental, emocional. Tienen un lado físico. Tienes hambre, tienes sueño, te cansas, tienes un lado físico, un cuerpo. Y tienes un lado espiritual. Todas las personas tienen este lado espiritual. La felicidad en la vida, si quieres ser feliz, es simple. Este triángulo tiene que estar perfecto. Cuando este triángulo se desregula, eso se llama infelicidad. Cuando este triángulo se va para aquí o se va para allá, cuando este triángulo se deforma, allí surge el desorden humano. Por eso, para ser plenamente feliz, el triángulo tiene que estar perfecto, así. La base de ese triángulo es esto, el lado espiritual. El lado espiritual es lo que le da sustentación al triángulo.
Cuando tu lado espiritual va bien, tu lado emocional, mental va bien y tu lado físico va bien. Pero la base es el lado espiritual. Esto se llama paz. Estás en paz cuando estás en armonía, cuando el triángulo está perfecto. Todos los seres humanos tenemos un lado mental emocional, un lado físico y un lado espiritual, quieras o no quieras. El otro día yo viajaba de San Pablo a Brasilia y a mi lado estaba sentado un periodista brasileño famoso por ser un gran periodista y famoso por ser ateo, y él no esconde el hecho de que sea ateo. Pero en la conversación pues me preguntó quién era y yo le dije que era pastor. Y comenzamos a hablar de asuntos espirituales. Y él me dice, mire pastor, yo no soy un ser espiritual. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios. Le digo, pero usted puede no creer en Dios, pero usted tiene un lado espiritual. No, pastor, no me entiende. Yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, por lo tanto yo no tengo ese lado espiritual. Hay mucha gente que piensa así, no, yo no tengo el lado espiritual. No, eso no depende de ti, querido. Eso no depende de ti. Tú estás vivo, entonces eres un ser mental, emocional, físico y espiritual, aunque no quieras. Por ejemplo, si tú me dices, pastor, yo no tengo el lado físico, yo no tengo hambre. Está bien, puedes decir, pero vas a tener hambre. No, yo no creo en el hambre. Está bien, puedes no creer, pero vas a tener hambre. Pero pastor, yo puedo escribir un libro diciendo que el hambre no existe, pero cuando llega la hora de comer, vas a tener que comer, porque eso no depende de ti. No eres tú. Dios te ha hecho así. Tú odias, tú amas, porque tienes un lado espiritual. Tú tienes hambre, tú te cansas, tú duermes, porque tienes un lado físico, no depende de ti. Y tú tienes un lado espiritual, no depende de ti, lo tienes. ¿Sabes cuál es la tragedia del ser humano? Que hace todo para desarrollar su lado mental, emocional. Hace todo para desarrollar su lado físico, pero no hace nada para desarrollar su lado espiritual. Y sin embargo es el lado espiritual que sustenta la unidad de su ser. Entonces por eso es que el ser humano en este lado le va bien, tiene un título doctoral, tiene buen empleo, pues hace psicoanálisis, pero algo le falta. En este lado pues hace ejercicio, se cuida, se alimenta bien, pero algo le falta. Y se pregunta, pero ¿por qué no soy feliz? Pero es que te está faltando el lado espiritual. Y para que sientas que está bien esto, tienes que devolverte al que te creó. Porque hay una cosa, tú viniste de las manos de Dios, por lo menos. Yo espero que tú creas que viniste de las manos de Dios, y si esta noche estás aquí es porque crees que has venido de las manos de Dios. Si no viniste de las manos de Dios, solo puedes ser fruto de la evolución. Hay mucha gente que cree que el ser humano es fruto de la evolución. Si eres fruto de la evolución, entonces eres fruto del acaso. Eres una coincidencia. Y si eres fruto del acaso, tú no sabes de dónde vienes y no sabes a dónde vas y no sabes por qué viniste al mundo. Yo prefiero creer que vengo de un Dios de amor, que tiene un plan para mí, y que si las cosas no están andando bien en mi vida es porque no he descubierto ese plan. ¿Dónde está ese plan? En la palabra de Dios. El otro día alguien me dice, pero pastor, yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero cambiar de religión. Hay mucha gente que piensa que hay que estudiar la Biblia para cambiar de religión. La Biblia no tiene nada que ver con religión. La Biblia tiene que ver con la vida, con tu vida. Por eso Pablo, cuando empieza su carta, dice, te deseo paz, pero nunca vas a tener paz
si primero no tienes gracia. ¿Qué cosa es gracia? Viene de la palabra gratis. No tienes que hacer nada para salvarte. No tienes que comprar la paz. No tienes que comprar el sueño. No tienes que comprar el amor. Tú no eres salvo porque merece. Nadie merece. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Tú necesitas gracia. Tú necesitas ser amado. Tú necesitas devolverte. Tú necesitas reconocer que lejos de Jesús nunca serás feliz. Por eso estas 4 noches te voy a mostrar tu necesidad de Jesucristo. Pastor, ¿esto que acabo de predicar funciona? Claro que funciona. Y te voy a mostrar ahora con una historia de la vida real cómo esto funciona. Yo estaba predicando hace algunos años atrás en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿Hay algún boliviano aquí? Bueno, ahí hay una señora boliviana, qué bueno. ¿No es de Santa Cruz de la Sierra? No, muy bien. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra. Ahora en el mes de septiembre vuelvo a Santa Cruz de la Sierra, vuelvo a Bolivia para predicar 4 noches, una en La Paz, otra en Oruro, otra en Cochabamba y otra en Santa Cruz. Pero yo estaba predicando en Santa Cruz en un estadio así cubierto para unas 5,000 personas. Y pues todas las noches cuando yo termino de predicar hago un llamado, pido a las personas, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo y venir aquí adelante? Esta noche también voy a hacer una invitación, más adelante, ahorita no. Pero ¿por qué digo que las personas se levanten y vengan? Por un simple motivo. Yo no soy simplemente un expositor de un tema, yo soy un pastor, yo soy un predicador. Y mi misión no es solo exponerte un tema y decirte que Dios te bendiga. Mi misión es llamarte, traerte a Jesucristo. Es hacer que tú le abras el corazón a Jesús. Y es por eso que al final de mi mensaje siempre digo, ¿cuántos quieren levantarse y venir y entregar la vida a Jesucristo? Y eso es lo que hice allá en Santa Cruz de la Sierra. Y la primera persona que se levantó fue un borracho, un ebrio. Pero no era un ebrio porque hay un ebrio que se puede controlar. Este pobrecito estaba acabado por la vida y vino por el corredor así todo tambaleándose. Y pues lógicamente que la gente comenzó a reír porque seguramente pensaba, ese pobre hombre no sabe ni entiende lo que está haciendo. Y el pobrecito vino aquí y se paró aquí y ni podía estar firme, aquí también estaba todo así. Y lloraba. Y pues tampoco eso es raro porque los borrachos lloran por todo, ¿no? Entonces estaba ahí llorando. Pero lo que me llamó atención es que era un andrajoso, ropa sucia. Se notaba que esa ropa no salía de su cuerpo hace meses. Todo mugriento. Cabello largo, sucio. Barba. Y olía mal, olía feo. Porque después de él, mucha gente comenzó a venir. Pero cuando llegaban cerca de él, así con discreción se retiraban un poco distante, porque no podían aguantar el olor de ese hombre. Horrible. Pero ahí estaba él. Bueno, terminó esa noche. La siguiente noche dije así: los que anoche se han levantado, ya no se levanten hoy, porque anoche ya se levantaron. Hoy día yo quiero que se levanten solo los que no estuvieron anoche. A ver, ¿quién es la primera persona que se va a levantar? ¿Y quién aparece ahí atrás? El borracho nuevo. Y llega aquí. Y pues la gente ahora sí se largó a reír, porque dijo, ahí está la prueba de que no entiende nada. Porque si el pastor dijo que los de anoche ya no se levantan y él vuelve a levantarse, pues está borracho. La tercera noche, pregunto, ¿quién es la primera persona? Y yo pensé, ¿el borracho va a aparecer? No apareció. La otra noche no apareció, bueno, pensé ya no vino más. Pero la última noche hice
otra invitación. Dije, mire, todas las noches les he llamado para que ustedes se levanten y vengan y le entreguen la vida a Jesucristo. Pero esta noche quiero invitarles, ¿cuántos quieren bautizarse? Y la primera persona que se levantó fue un hombre, camisa blanca, pantalón jeans, y traía una Biblia en la mano, y venía así. Y llegó aquí al frente. Se notaba que estaba bien peinadito porque se había echado bastante gel en la cabeza, su cabello estaba duro. Y aquí al frente con su Biblia así lloraba y lloraba y lloraba. Mucha gente vino esa noche. Y yo le dije, espera, yo te conozco a ti. Y él levantó la cabeza y dice, pastor, el borracho soy yo. Pero no estaba borracho. Estaba sano, se había bañado, se había cortado el cabello, la barba. Estaba bien vestido. Bueno, terminó aquella noche, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, estaba sentado ahí. Cuando salgo lo veo en el corredor, llorando. Y me acerco y le digo, oye, ¿qué fue? Y él dice, pastor, es que yo quise bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. Dicen que si el domingo yo he estado borracho, ¿cómo me voy a bautizar hoy día? Ellos quieren que yo espere. Y él dice, sí, yo entiendo, pastor. ¿Quién va a creerme? ¿Quién va a creer en mi conversión si hace 5 días yo estaba borracho? Lo que nadie sabe es mi historia, pastor. ¿Qué historia? Me dice, pastor, yo tenía 20 años, 21 años, era un ingeniero bien empleado en una de las mejores empresas mineras de mi país. Una carrera profesional brillante. Me casé con otra niña de 20 años. Nos fuimos de miel. Y cuando regresábamos, yo dormité en el tránsito, en el volante. El carro salió, caí a un abismo. Mi esposa murió y yo salí vivo. Y este hombre comenzó a llorar más y dice, pastor, yo maté a mi esposa. Le digo, pero muchacho, me acabas de decir que fue un accidente. Fue un accidente, pastor. Pero quien estaba manejando el carro era yo. Quien dormitó fui yo. Quien tenía que morir era yo. Pero yo salí vivo y mi pobre esposa murió. Ese día se acabó mi vida, pastor. Ya no me interesó nada. En ese tiempo yo no tenía a Jesucristo. Y un hombre sin Jesucristo, ¿qué puede hacer? Pues yo hice lo que todo hombre que no tiene a Dios hace. Me entregué a la bebida, comencé a beber. En 6 meses, después de muchas advertencias, perdí el empleo por causa de la bebida. A mí no me interesaba nada. Pastor, estamos cumpliendo ahora, este año, 30 años de aquel incidente. 30 años. Yo perdí el empleo, me escondí de la familia, me vine a Santa Cruz. Yo no vivo, pastor, yo soy un animal. Yo nunca me baño, yo nunca me cambio de ropa. Yo casi ni como, pido limosna para comprar bebida. Yo vivo permanentemente borracho. Hace 30 años yo no paro de beber un día. Duermo en los cementerios, duermo en la calle. Y el domingo, ¿sabe por qué entré? No, yo no quería escuchar palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviznando. No tenía dónde esconderme la lluvia. El único lugar abierto era el Coliseo. Entré, me senté allá atrás. Yo estaba borracho, totalmente borracho. Pero yo me di cuenta de todo y yo entendí todo lo que usted predicó. ¿Cómo entendiste? Pastor, cuando usted dijo así,
Esta noche solo tienes dos caminos. El primer camino es levantarte y volver a la casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta hoy. Pastor, ese camino para mí no existía. Yo me iba a levantar para volver a qué casa si yo no tenía casa. Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida si yo no tenía vida? Por lo tanto, ese primer camino no existía para mí. Ahí usted dijo, hay un segundo camino. Levantarte y venir aquí y entregarle la vida a Jesús. Pastor, es verdad que yo estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol. Yo sentí cuando la gente se rió de mí. Pero ese era mi único camino. Yo estaba perdido. Yo era un animal. En mi dolor yo me daba cuenta de lo que pasaba. Y yo entendí que solo Jesús podría hacer algo por mí. Por eso me levanté. Por eso vine, tambaleando, pero vine. Y la segunda noche, usted piensa que no entendí, que usted dijo, ya no vengan los de la otra noche. Entendí. Pero yo vine, ¿sabe por qué? Porque la primera noche, después de venir aquí adelante, yo salí y volví a beber. Y por eso la segunda noche, cuando usted invitó de nuevo, yo dije, mi decisión de anoche no sirvió porque yo caí de nuevo. Por eso me levanté. Pero esa noche, pastor, salí y ya no bebí. Y la tercera noche ya no bebí. Y la cuarta noche, cuando usted dijo, Dios te ama, yo levanté los ojos al cielo y pregunté, ¿cómo Dios puede amarme? ¿Quién soy yo para que me ame? Yo no valgo nada, yo soy basura. ¿Cómo puede Dios amarme? Pero creí en el amor de Dios. Y vine la siguiente noche, y vine la otra noche. Y hoy día cuando usted dijo, ¿cuántos quieren bautizarse? Yo vine. Pero no me dejaron bautizar. Y había un hombre que estaba ahí, escuchando todo, y vino y lo abrazó y le dice, hermano, perdóname. El que dijo que no podía bautizarte fui yo, pero es que no conocía tu historia. Realmente Dios hizo un milagro por ti. 5 años después yo regresé a Santa Cruz de la Sierra para predicar en ese mismo coliseo. Y cuando llegué al coliseo, mucha gente, miles de personas entrando. Y había un hombre de chaleco fosforescente, con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corría de un lado para otro, daba órdenes, cierren aquella puerta, abran la otra, eso, y aquí, corre para allá. Y cuando llegó mi carro, él comenzó a transmitir, llegó el pastor, abran la puerta de atrás y tal. Y el pastor me dice, pastor, ¿se acuerda de este hombre? No. Es el borracho de 5 años atrás. Ahora está coordinando todo el sistema de seguridad del evento, transformado por Dios. Está bien empleado. En esa época estaba de novio, se iba a casar. Ahí yo me pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Que te encuentra en la vida destruido, acabado. Tal vez no como este borracho, pero te encuentra con tu vida hecha pedazos. Te esfuerzas para ser feliz. Te esfuerzas para salir, te esfuerzas para vencer. Pero cuando llega la noche te sientes solo. Te preguntas, ¿qué hago en esta vida? ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Quién es Jesús capaz de encontrarte donde estás y transformarte por completo? Por eso Pablo dice, gracia y paz. ¿Cómo vas a tener paz
si no entiendes lo que es gracia? ¿Cómo vas a entender lo que es gracia si no sabes lo que es el amor de Dios? Esta noche yo te digo en el nombre de Jesucristo, déjate amar. Déjate amar. Ven a Jesús como estás. Entrégale tu vida, ríndete a Él. Deja de lado tus preconceptos. Cristianismo no es solamente relacionamiento con una iglesia o con una doctrina. Cristianismo, en primer lugar y por encima de todo, es relacionamiento con la persona maravillosa de Jesucristo. Voy a decir algo que te puede chocar. Hay muchos cristianos que están en la iglesia, piensan que son cristianos, pero son solamente miembros de iglesia. Todavía no han llegado a la maravillosa experiencia de ser cristianos. Y hay mucha gente que todavía no está en la iglesia y sin embargo ya vive el cristianismo. ¿Qué cosa es cristianismo? Voy a leer lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hijos de Dios. Dios quiere tener con los cristianos una experiencia de padre para hijo. Mira, si tú eres hijo de un cristiano y tu papá como cristiano es hijo de Dios, genealógicamente, ¿qué vendrías a ser tú para Dios? Si tu padre es el Hijo de Dios y tú eres el hijo del Hijo de Dios, ¿qué vendrías a ser? Nieto. Pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar la expresión nietecitos míos, queridos nietos, ahora somos nietos de Dios. No hay. Él solo reconoce hijos, no reconoce nietos. Nadie se va a salvar porque el papá fue un buen cristiano. Tú vas a tener que llegar a tener una experiencia propia, personal con el Señor Jesucristo. Una experiencia de padre para hijo. Y en esa experiencia vas a tener que aprender a caminar con Dios. Cristianismo es caminar con Jesús. Levantarte con Jesús de mañana. Salir al trabajar con Jesucristo, almorzar con Jesús, volver en la tarde a la casa con Jesús, acostarte con Jesús y dormir con Jesús. Cuando yo digo que cristianismo es compañerismo con Cristo 24 horas por día, muchas veces las personas piensan, pastor, ¿y a qué hora me levanto? ¿Y a qué hora me baño? ¿Y a qué hora trabajo? ¿Y a qué hora estudio? Pues tienes que aprender a hacer todo lo que haces con Jesucristo. Entonces eres cristiano. De otra manera, eres apenas un miembro de la iglesia. ¿Serías capaz de imaginar que Jesús está a tu lado cuando estás jugando un partido de fútbol? Que Jesús está a tu lado cuando te estás divirtiendo con tus amigos? Que Jesús está a tu lado cuando estás comiendo? Entonces, lo que tú hagas no va a ser la ansiedad de estaré pecando, no estaré pecando, estaré haciendo, sino la maravillosa experiencia de andar con Jesucristo, que es tu Padre, es tu amigo, y tratar de ver una sonrisa en el rostro maravilloso del Señor Jesucristo. Como resultado de eso, tu vida es una vida de obediencia, tú andas en los caminos de Dios, y pues relación de amor produce amor, relación de amor produce gozo. Y si tú te relacionas con Dios en una experiencia de padre para hijo, tu cristianismo va a ser un cristianismo abundante,
un cristianismo pleno. Sin embargo, hay mucha gente que conoce la doctrina y son especialistas en conocer qué cosa es pecado, qué cosa no es pecado, pero no viven una experiencia diaria de compañerismo permanente con Cristo. Resultado, viven una experiencia triste, solo mirando el comportamiento de las otras personas. Tú no te preocupes con lo que los otros hacen o no hacen. Hay gente que me dice así: pastor, ¿y cuándo vendrá el reavivamiento, la reforma a la iglesia? Tú no te preocupes por los otros, tú preocúpate cuándo va a venir el reavivamiento y la reforma a tu vida. Entonces tu vida va a ser una fuente de inspiración para los otros. Ahora, en esa maravillosa experiencia de compañerismo con Cristo, te vas a dar cuenta que la mano poderosa de Jesús te acompaña para todo lado. En Jesucristo, mártir de paz, en las horas más pesadas de tentación vas a encontrar el refugio, vas a encontrar el compañerismo, vas a encontrar el amor de Dios. Sabes que a mí me llevó muchos años descubrir la experiencia de caminar con Cristo como si estuviera caminando con un amigo. Muchos de ustedes han leído mi experiencia, han escuchado mi experiencia. En los primeros años de mi ministerio yo era un pastor rígido, un pastor de aquellos que se puede decir conservador, preocupado únicamente en las reglas, en la conducta, en el comportamiento. Tuve que ir a la selva, a la Amazonía de mi país. Ahí, en la desesperación, en la oscuridad, muchas veces me perdí en la selva, no sabía dónde estaba la salida. Ahí descubrí que la vida cristiana no era solamente tener conceptos teóricos en la cabeza, era caminar con alguien que está a tu lado. Yo nunca vi a Jesucristo, yo nunca lo toqué. Y cuando cuento algunas experiencias milagrosas de Cristo en mi vida, no es por el aspecto místico de esos actos milagrosos, pero lo que quiero decir que aunque no lo toqué y aunque no lo vi, yo siento que Jesús está conmigo. Cuando estoy dirigiendo mi carro, Jesús está a mi lado. A veces en las grandes ciudades paro delante de un semáforo y miro al lado y el otro conductor se está riendo de mí. Y yo sé por qué se está riendo. Porque él me ve hablando solo y debe pensar: ese pobre está loco. No estoy loco. Yo sé con quién estoy hablando. Yo sé quién está a mi lado. Y ese compañerismo, ese amor de mi Padre, de mi amigo Jesucristo, me produce alegría, me produce paz. Por eso es que a estas alturas yo continúo predicando con la misma fuerza, con la misma energía. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para compartir el amor maravilloso de Cristo. Y que la gracia del Redentor siempre dirija nuestro vivir. ¿Sabes que en la Biblia encontramos experiencias como la de Enoc, que un día desapareció porque Dios se lo llevó? Y si Dios se lo llevó, debe ser porque era un hombre bueno. Pero ¿por qué era bueno? La Biblia dice: y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc era bueno porque anduvo con Dios. Noé era perfecto en sus generaciones porque anduvo con Dios. David es llamado el amigo del corazón, el hombre conforme al corazón de Dios, porque anduvo con Dios. En la vida de estos tres hombres hay una expresión: los tres anduvieron con Dios. Fueron compañeros, cultivaron una experiencia de compañerismo con Dios. Y el resultado de eso fue, pues, una vida de armonía con la voluntad de Dios. Ahora te digo una cosa: Noé en un momento de su vida se emborrachó, quedó ebrio, desnudo en la calle. David en un momento de su vida cometió adulterio, engañó, mintió, asesinó. En ese momento, lógicamente, que ellos no estaban al lado del Señor Jesucristo, se habían separado, habían escogido su propio camino. Pero lo bonito de todo es que ellos regresaron. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Y ahí entra la gracia. Nadie se va a salvar porque nunca cayó.
Si un día te salvas, será porque a pesar de haber caído, creíste en el Señor Jesucristo, te levantaste y continuaste caminando con Él. En Jesucristo, mártir de paz, está toda tu seguridad de salvación.